De nuevo, una cita con la historia, con las historias de Mérida, de lo que fue la capital ahora autonómica durante el siglo XX, a través de sus principales hitos más relevantes en la historia de entonces, con nuestro amigo y compañero y cronista oficial de la ciudad, Fernando Delgado. ¿Cómo está? Buenas noches. Muy buenas noches. Bienvenido. Te tengo que comentar una cosa, y es que pronto va a ver la luz el tercer tomo de los viejos escenarios emeritenses, que es un libro que, gracias a Dios, porque yo no veo bien, porque tengo degeneración macular, y me lo está corrigiendo y me lo está poniendo bien José Luis de la Barrera, que es uno de los mejores, por lo menos para mí, de los mejores historiadores de Mérida, sin la menor duda. Y además, al ser tan amigo mío, se está haciendo un esfuerzo tremendo y va a ver este tercer tomo, que tiene la vida precisamente del cuartel, de Radio Juventud de Mérida, de todas las ermitas que había en la ciudad. En fin, son historias del teatro romano, todas las funciones del teatro romano. Hay una cantidad de historias de ese tomo que por fin, gracias a él y gracias al hijo de Antonio Vélez, Antoñito, que le tiene ganas al libro, pues vamos a hacerlo. Pues es una maravilla. Bueno, ya lo presentaremos aquí cuando se publique, evidentemente. A bombo y platillo. A bombo y platillo, efectivamente. Porque ya es el séptimo mío. Comenzamos la semana pasada y esta nueva temporada de Historias de Mérida en La Picota hablando del cuartel de artillería y de su primera ubicación, que supongo les sorprendería a todos ustedes. Estuvo en el Corralón de los Blanes, en la calle Almendralejo, en el año 17. Y allí estuvo, 17, 18 y 19, esos 3 años. ¿Recopilando hasta qué año? Aproximadamente. Más hasta el 27. Hasta el 27. Sí. Año 27, ahí vemos las imágenes de donde fue el primer emplazamiento del cuartel de artillería. Hernán Cortés, que ya se llamaban también Hernán Cortés, ¿no? Sí, se llamaba, era el campo de Sobán y le pusieron Hernán Cortés. Ajá. Era una necrópolis total, ¿eh? El campo de San Juan, que es lo que hoy conocemos como prueba de ello es los que terrenos del cuartel. Actualmente, cada vez que se excava ahí, se encuentra una tumba. Pero vamos, a 10 metros. O sea, que es una necrópolis total y absoluta. Pero bueno, ahí se hizo el cuartel. Tenía aproximadamente 49.000 y pico de metros cuadrados, 25 eran del ayuntamiento y 24 y pico eran de gente de Mérida, por lo tanto lo tuvieron que expropiar. Este cuartel, tiene ahí los nombres, yo es que no los veo bien, el arquitecto y el constructor, costó 2.500.000 pesetas el cuartel y 500.000 pesetas, digamos, lo que eran los pabellones para oficial. Y así se hicieron. Eso era un dinero para la época. Era dinero, ¿no? Y además se hizo con una solidez tremenda, ¿eh? El cuartel era importante y no tuvo el más mínimo problema durante el tiempo que tuvo de derrumbamiento. No. Estaba hecho a conciencia. A conciencia. Nicomedes Alcoide fue el ingeniero encargado del diseño del cuartel Hernán Cortés, cuyas imágenes estamos viendo ahora, porque ahora está en obras. Esta es la imagen más reciente que tenemos, porque ahí es donde se va a hacer la ciudad de la infancia, de ahí que estén los camiones y las excavadoras. Y el constructor fue Manuel Vázquez Moreno. ¿Manuel Vázquez Moreno, constructor, era de Mérida o no? No, era de fuera. No era de fuera, ¿no? Todo esto siendo alcalde de la ciudad, Baldomero Díaz de Soto, que curiosamente los muy inteligentes de la Comisión de la Memoria Histórica le querían quitar la calle, porque fue alcalde de la República. Sí fue alcalde de la República, pero de la República Primo de Rivera. O sea, que Franco estaría en la academia, si es que estaba, todavía. Estamos hablando del año 27. O sea que, en fin. De la dicta blanda de Primo de Rivera, ¿no? Claro, fue alcalde de Primo de Rivera, pero del año 21 y 22 y 23, que con Primo de Rivera fue alcalde Baldomero Díaz de Soto. Bueno, una parte que has dicho, los 25.000 metros cuadrados eran propiedad del ayuntamiento, de esos terrenos. Y el otro eran de particulares. De particulares, y se les expropiaron. Que incluso después tuvieron que
lo quisieron recuperar y tuvieron que expropiarlo también, esto en la época siendo alcalde Pedro Acedo. O sea que ve otra cosa que se nos va, Frank, el cuartel de artillería. Yo lo recuerdo mucho, porque es que el cuartel de artillería tenía para Mérida algo especial, porque diariamente salían cientos de soldados pues, a tomar las copas, y los soldados se iban a Casa Mora, que es actualmente lo que está en la Consejería de Morería, y en el cuartel se celebraban por todo lo alto las paradas militares, por cualquier festividad, y sobre todo el día de Santa Bárbara, el día 4 de diciembre. El día de Santa Bárbara, Mérida entero se despertaba con los diarios floreadas, con cohetes, con y de Santa canciones. Bárbara porque era la patrona de artillería. Era la patrona de artillería. Y se celebraba en teatro. Había que no me acuerdo, pero tú me lo vas a recordar ahora mismo. Estuvo de soldado y fue de los primeros que empezó haciendo ya obras de teatro. Galiardo. Juan Luis Galiardo. Estuvo aquí de soldado y ya empezó a destacar de una manera sobresaliente y era tremendo. Era un chaval que tiene unas inquietudes que ya se vieron aquí. Y mucha personalidad. Sí. Y el cuartel, ese día, se hacían corridas de toros, aparecía un camión que no sé si estaréis, un camión que Antonio Vélez lo salvó porque era hispano-suiza. Sí, hemos hablado de ello. Y el hispano-suiza se reparó, no sé dónde está ahora mismo, me imagino que estará guardado en algún sitio. En el Parque de Bomberos. Claro, que es el mejor sitio donde puede estar. Y además hacía una corrida de toros. Ahí lo tenemos, Fernando, ese es el hispano-suiza que rescató del olvido, bueno, sí. Lo remodeló, lo contamos la semana pasada aquí en La Picota, precisamente en la tertulia, con Antonio Vélez, y dijo que en los años 80 se reparó el camión de tal manera que comenzó de nuevo a funcionar, y estuvo funcionando, incluso lo llevaron al circuito del Jarama para una exhibición automovilística a Madrid, sí. y allí estuvo el camión. Hizo una presentación, digamos, en sociedad. Un camión, pero este camión no es el de la fotografía que tú nos... Este no es ese es otro camión. No lo sé, pues no lo veo bien. Sí, es otro camión, que está regando precisamente en un festejo taurino que se hizo allí, ¿no? Sí, siempre. Regando el albero. Los toros eran importantes para los soldados, los pasaban bombas. Y después había comida. Los militares, ya se sabe, tienen sus normas y esas son estrictas. En el círculo emeritense daban una cena con un baile de gala los oficiales y los suboficiales en el liceo. Después, un poco más antes, los oficiales lo hicieron en el tiro de pichón y los suboficiales en Mérida. Es decir, que siempre había separación y la sigue habiendo. Porque yo cada vez que voy, por ejemplo, a una festividad en la Guardia Civil de Tráfico, y que tú has ido algunas veces, te tomas una copa donde están los oficiales. Los suboficiales van a otro sitio. Y aquí, lo que sí era importante, lo quiero destacar, del cuartel, eran las paradas militares. Eran los desfiles militares en la Plaza de España. La gente se volcaba porque eran prácticamente los emeritenses los que desfilaban, que estaban haciendo, como eran artilleros, eran grandes. Yo me acuerdo de Chico León, de Adelito Gil, que eran artilleros, y eran los que desfilaban. Estaba el pueblo de Mérida pendiente en la Plaza de España, antes de la Constitución, pendiente de la parada militar, que otras veces se hacía desde el cuartel al Hornito, es decir, a Santa Eulalia. Allí hacían una parada militar y volvían al cuartel. Es decir, el cuartel de artillería y Mérida siempre ha tenido una connotación importante. Allí
había un comedor importante, barbería, zapatería, lo había de todo. Había, me parece que eran 17 pabellones tremendos para los soldados. Esa era la entrada principal, la estamos viendo en pantalla, del cuartel Hernán Cortés, Sí. donde sirvió, como ya dijimos la semana pasada, el teniente Flomesta. Pero que lo tenemos ahí precisamente en imagen ahora mismo. Pero al margen del cuartel, el cuartel propició mucha vida alrededor del mismo, porque se formaron incluso academias militares, ¿no? Pero había mucho y sobre todo también hay que destacar que las pasaron mal también los soldados, ¿eh? Porque en el año del hambre, para no gastar, se llevaban los tanques o los coches, por ejemplo, donde empezaba el teatro en el Puente Romano, y los dejaban allí para que no gastaran gasolina al volver. Ah. Y tenían que hacer guardia allí en el puente. Después hubo otra anécdota importante. Los militares, algunos tienen su impronta y su fuerza. Los militares del cuartel de artillería, el ministro de la guerra quiso hacer una serie de escalafones y esto no lo permitieron y destituyeron absolutamente a todos los oficiales del cuartel de artillería y sin empleo ni sueldo hasta que ya pasó el tiempo. Después en el cuartel de artillería se llamaba el Arca de Noé. Se llamaba el Arca de Noé porque en el año 31, cuando es alcalde Andrés Nieto Carmona, que era del Partido Socialista, y cierra el cuartel, no quería ver a los militares. ¿Lo clausura? ¿Eh? ¿Clausura? ¿El alcalde clausura el cuartel? Clausura el cuartel y cierran el cuartel. ¿Pero sin permiso del Ministerio de la Guerra? Ni nadie. Entonces era la República y el Ministerio de la Guerra, ya te puedes imaginar, era la República. Y entonces, allí estaba el instituto, actualmente Santa Eulalia, las escuelas de primaria, el primer del Museo Nacional, la Escuela de Bellas Artes, que Andrés Nieto Carmona, que era muy amigo de Juan de Ávalos, lo nombró director de esta escuela. El primer director de la escuela fue Juan de Ávalos, ¿cierto? A Juan de Ávalos, Bellas Artes. Y allí estaba la Cruz Roja, los bomberos, estaba todo allí. Por eso se llevaba el Arca de Noé, porque con tantos pabellones y con tantas cosas, imagínate, hay fotografías de gente del instituto y de las escuelas. Y durante toda la República el cuartel no fue ocupado, no funcionó. Hasta el año 39, cuando se acaba la guerra civil, que lo comentaba antes, que empiezan los años del hambre, que también los pasaron mal los soldados, es cuando se abre el cuartel nuevamente. Antes estaba cerrado durante la guerra civil, el cuartel no existió. Existió para una mala cosa, para que las paredes del cuartel sirvieran para fusilar a mucha gente, entre ellas a una farmacéutica. Yo creo que lo contó. En el cuartel, sí lo has contado. En el cuartel, yo creía que era en el cementerio, en la tapia del cementerio. En el cementerio después. Después. Pero los primeros días de guerra, como no le daba tiempo llegar al cementerio, se los cargaban aquí mismo, en el mismo Mérida, y en las paredes del cuartel. Y allí es donde murieron muchísima gente. Mucha gente. En las paredes de allí. Y después se los llevaban al cementerio, claro. Al cementerio o a una fosa, que yo ya he indagado sobre eso. Y en esa fosa, durante años, estuvieron sacando todo lo que habían muerto y no quedaba ni un zapato. ¿Y hasta vuelve el cuartel en el año 39? ¿Hasta qué año estuvo el cuartel? Hasta el año 77, 1977, cuando se lo iban ya a Badajoz. Es decir, no se ha estudiado bien. Y sin embargo, Fernando, perdona, tú dices que el año 77, sin embargo, aquí ha dicho Antonio Vélez que él estuvo negociando y de hecho compró unos terrenos en Mirandilla para el traslado del acuartelamiento, en La ¿no? Roza. En La Roza. Sí, también decían que para Mirandilla
Pero hubo quien Y hubo terrenos también en en Proserpina. Mirandilla, es donde iban ahí primero todos. Ajá. Pero no solamente el cuartel, iban muchas cosas más. Pero ya hubo otro, como Andrés Nieto Carbona, que no le gustaban los militares. Y empezaron a decir que eso es mucho lío, que hay muchas armas aquí en Mérida. Y los de Badajoz, que son más listos que nosotros, se lo llevaron. Pero aquí no se ha contado la verdadera historia del por qué se ha llevado el cuartel de aquí de artillería, no se ha contado, Frank. Cada uno se sacude. Pero la verdad, yo no sé si algún día se sabrá o algún día lo investigarán, porque hay personas que todavía viven y por no hacer daño, después pues, es cuestión de palabras, no hay nada escrito, pero si se tira de hemeroteca se encuentra algo importante. Fernando, pues hasta aquí hemos llegado, hablando del cuartel de artillería, con esa fotografía de la fachada imponente. Por cierto, que recurriendo también a una de las memorias vivas junto a ti, Antonio Vélez, decía que había una azulejería preciosa en el cuartel. Azulejería de azulejos. La tienen en Badajoz, ¿eh? Se la trasladaron allí. Sí, los azulejos y todo, o sea, todo lo que era de artillería está allí. Y cuando entras en Badajoz y allí es como si estuvieras en Mérida en la época así. Y lo respetaron hasta el último baldosín que había allí. Bueno, es importante. Con una pena que en Mérida no quedara algo, por ejemplo, del matadero, que había cosas importantes, y quedar restos de algo para tenerlo presente, o tener parte. Acuérdate que había un cañón y la insignia y demás, la portada del cuartel, haberla quedado. Es decir, tener el recuerdo como lo tenemos de otras tantas cosas. ¿Por qué tirarlo? No creo que se le ocurra a nadie tirar el Teatro Romano porque es viejo. Pues ¿por qué se va a tirar lo de artillería? El legado histórico. El legado histórico. Se tiró también lo del matadero regional, que dio de comer a miles y miles de personas en Mérida, y que es una historia importantísima en la ciudad de Mérida. Pues otro día la contaremos aquí, precisamente. Fernando, gracias. Nos vemos la semana que viene. Hemos hablado del cuartel de artillería Hernán Cortés. Nosotros seguiremos recordando esos capítulos de la historia de la ciudad, que son muy importantes y lo fueron para lo que hoy en día es Mérida. Buenas noches.